El decidir de manera estratégica puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso en una compañía. Hoy te voy a mostrar en este video un proceso sencillo y claro para tomar decisiones estratégicas que cualquier joven, líder o lo que tú quieras puede seguir paso a paso. Tomar decisiones estratégicas puede ser y parecer abrumador, especialmente si eres nuevo en el liderazgo o estás aprendiendo como a mí me pasaba. La falta de un proceso claro puede llevarte a decisiones apresuradas, a pasmarte como avestruz metido en la cabeza debajo de la tierra para no tomar las decisiones y por consiguiente tomar decisiones poco efectivas, afectando negativamente a tu equipo y tus resultados. Ahora, créeme que el gran problema de las decisiones estratégicas muchas veces es no tomarlas. Algunos líderes, cuando estamos empezando o por miedo, vamos a decirle así, pues la verdad, no queremos tomar las decisiones. Vemos que alguien más las tome, evitamos esto. Pero como líder, el no tomar decisiones quizás peor visto que incluso tomarlas y tomarlas mal. Porque a veces es preferible equivocarse haciendo que evitar la responsabilidad. Por eso te voy a desglosar un proceso de 10 pasos que te ayudará a tomar decisiones estratégicas de manera efectiva. Este proceso no solo te va a llevar a tomar la mejor decisión, sino que también te ayudará a entender por qué estás tomando esa decisión. Y una frase que quiero que te quedes y que tomes nota y apuntes es: un verdadero estratega no solo decide, un verdadero estratega entiende, ¿ok? Así que dicho todo esto, venga, vamos para el podcast. Impactantes, bienvenidos a su podcast Liderazgo de Impacto una vez más. Soy Mario Elsner, tu guía en este viaje hacia un liderazgo que realmente haga la diferencia. Con más de 20 años de experiencia como director de una compañía global, he pasado de trabajar desde un almacén donde empecé a hoy llegar a la cima y manejar una compañía multinacional en varios países. Mi fortaleza radica en ofrecer consejos prácticos basados en experiencias reales, sin teorías, choros mareadores, nada aburrido y tampoco términos complicados. En este podcast descubrirás estrategias comprobadas y herramientas útiles para superar desafíos de todos los días de los que casi nadie dice. Tomar decisiones clave e inspirar a tu equipo es donde uno de los puntos que más nos duelen a los líderes. Por eso aquí encontrarás el apoyo y la guía que necesitas para convertirte en un líder con un impacto real, no teórico. Así que vamos a transformar tu liderazgo en algo verdaderamente impactante. Ahora, en mi carrera he visto de todo y parte de lo que más sufrí, sobre todo cuando era muy joven, era esta toma de decisiones estratégicas. Y cabe mencionar que mi problema, cada quien puede tener diferentes, en mi caso muy particular, era que tomaba muchas decisiones, pero no necesariamente estratégicas. Yo creo que era una de las personas que hacía mucho, como sigo haciendo todavía, y que de repente creo más en el hacer volumen y dejar de ver qué eran importantes o no estas decisiones. Pero, y ahorita se los digo con ya muchos años encima, es que mientras más experiencia tienes, decides más cuáles son las batallas que tienes que pelear y no quieres pelearlas todas. Y por eso tienes que empezar a tomar decisiones más estratégicas. ¿Y a qué se refiere esto? A que todas las decisiones que tú tomes, o sea, valga la redundancia, tienen que estar enfocadas en que exista un impacto grande o que muevas grandes cosas o lo que se llama un apalancamiento. Y eso significa que con poco esfuerzo generes demasiado impacto. Pero muchas de estas decisiones estratégicas, en lugar de estar decidiendo si vas a tomar café o vas a tomar leche, esa es una decisión, pero no necesariamente estratégica. Las decisiones estratégicas generan un impacto a tu alrededor, en tu entorno, en tus equipos y en tus negocios. Por eso es importante que aprendas. Yo, como les decía, tomaba muchas decisiones, no necesariamente las mejores. Y me acuerdo muy bien porque hace muchos años, cuando yo tenía 2011, 2012, estaba teniendo un nuevo director, que él tenía muchas cosas positivas, muchas cosas negativas, como todos los jefes, porque todos somos tóxicos alguna vez en nuestra vida. Yo lo fui y lo sigo siendo a veces, porque nadie nos enseña a estar a cargo. Pero lo que sí le aprendí a este jefe es que él me enseñó a tomar mejores decisiones, vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Porque me acuerdo que nosotros en estas juntas de planeación de ventas, que los que están en el mundo corporativo, que están en el mundo de ventas, saben que casi siempre, hoy cada vez más, te piden planear ventas. El término en inglés se llama forecast, ¿no? O planeación de la demanda. Y
Esto es una monserga. ¿Por qué? Porque casi te piden que sepas que vas a vender en 6 meses. ¿Por qué? Por muchas razones, por logística, por tramos de entrega, de producto, lo que tú quieras. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces yo no sé ni qué voy a comer mañana y quieren que yo les dé un pronóstico de venta de los próximos 6 meses muy complicado, o por lo menos así lo veía yo. Y entonces este tipo de decisiones eran quizás no tan estratégicas, eran más reactivas, estadísticas o lo que tú quieras. ¿Qué es lo que aprendí? Bueno, durante este proceso yo cometía muchos errores. Casi siempre todos tomamos decisiones en base a la historia y nos vamos a la estadística, qué es lo que ha pasado, y de ahí planeamos, de ahí nos sirve como base y referencia. Pero pocas veces entendemos a veces los problemas para tomar decisiones adecuadas. En el caso específico de este ejemplo que te estoy contando, yo vendíamos un producto que era relacionado al sol, ¿no? Y a las vacaciones. Y pues era un azar, ¿no? Era apostarle en un periodo de tiempo a que Semana Santa, que era muy específico, con un peso muy fuerte en ese momento de las ventas. Así que era muy complicado atinarle y tomar decisiones estratégicas, eran decisiones estadísticas. ¿Qué pasaba? Que cuando él llegó y nos empezó a cuestionar, me empezó a cuestionar específicamente a mí, pues yo le contestaba los argumentos que tenía, que se podía, que no se podía, en base a mi presente, mi pasado y mis decisiones, llamémosle intuitivas. Pero él me vino a enseñar algo que para mí fue muy importante, que teníamos que entender, ¿no? Y esta es la parte más importante que les voy a compartir el día de hoy, con todo un proceso de pasos, etcétera, etcétera. Pero la parte más importante que entendí, que para tomar las mejores decisiones, para solucionar los mejores o los problemas más difíciles, por no llamarlos retos, es que teníamos que entender mejor. Y para entender mejor tenía yo que tener mejor información, tenía que tener diferentes ángulos, tenía que tener diferentes perspectivas, no solo una fuente de información o lo que yo creía o mi intuición, y menos la estadística, porque la estadística no te construye el futuro. Entonces él me enseñó a utilizar herramientas adicionales como información de mercado. En el mundo corporativo se llama Nielsen. Me enseñó a utilizar tendencias o hábitos de consumidor, que se llama estudios de mercado. Me enseñó a utilizar tendencias, incluso temas hasta como la relación con el clima, que creo que eso fue un poco exagerado. Pero ¿qué me ayudó a entender que cuando el problema lo veía yo plano, en esta visualización de decisiones, empecé antes de tomar la decisión a tener una visión prismática de varias perspectivas, porque también le preguntaba qué opinaba el de ventas, qué opinaba el de supply, qué opinaba al de marketing. ¿Qué pasa? Que el de ventas normalmente es muy positivo, músculo total. El de marketing apuesta demasiado a los colores y los sabores y a las tendencias. Y el de supply o el de abasto normalmente es muy estadístico, y si le preguntas al de finanzas te va a decir que si no deja marca no va a vender nada. Entonces es importante que cuando tengas esta perspectiva, diferentes escenarios de cualquier situación, tú lo que haces es tener un poco de criterio y tomar una decisión más inteligente. Pero entiendes. Y lo otro es que cuando te brinque algo, siempre cuestiónalo. Y acá es donde, incluso en un podcast anterior, hablo del poder de las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué es tanto? ¿Por qué el número? El número te tiene que hablar. Si el número no te habla y solo lo ves plano, solo ves un 20% de crecimiento y no entiendes por qué, o si el número es grande, pequeño o demasiado enorme, no estás entendiendo. Y si tú no entiendes los problemas, no vas a poder recetar, no vas a poder tomar una decisión, al menos no estratégica. Muchas veces nos pasamos discutiendo miles de problemas y cuando dices, oigan, ¿de qué tamaño es la situación? Te dicen, y 500 pesos. 2 horas de junta de un equipo de alto rendimiento para hablar de 500 pesos. Ahí es cuando tú te das cuenta que no estás entendiendo los problemas o no estás tomando decisiones estratégicas. Por eso es muy importante que aprendan a utilizar esta herramienta que les voy a compartir el día de hoy. Así que desde eso yo hoy me enfoco mucho tiempo a aprender, a entender. Por eso, incluso hay una anécdota que dicen que, no me la crean mucho, pero dicen que Abraham Lincoln, creo, que él iba a cortar un árbol, entonces que se la pasaba 90% del tiempo afilando el hacha y 10% cortando el árbol. ¿Por qué? Porque esto habla de la preparación, de entender los problemas, de saber qué es lo que vas a hacer antes de hacerlo. Mover 10 veces la ficha o tomar la decisión 10 veces antes de ver qué pasa y no volverte un reactivo como muchas veces yo lo era. Entonces, por eso es importante que aprendamos esto. Ahora, te voy a hablar de la primera estrategia. El primer punto es que tienes que identificar y describir claramente el problema o la meta.
hagamos lo que hagamos, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es lo que estamos queriendo solucionar. Y muchas veces ni siquiera tenemos claro eso, empezamos a correr en el bosque despavoridos y no tenemos ni idea de qué es lo que queremos lograr o qué es lo que queremos solucionar. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Queremos aumentar nuestras ventas en un 20% en los próximos 6 meses. Ese es un ejemplo. Ya que tienes esto, ya que tienes el punto número 1, te vas al punto número 2, que es recolectar información y datos. Que como yo te decía, investigar, reunir todos los datos relevantes relacionados con el problema o la meta. Les voy a contar una historia. Nosotros estábamos cambiando el modelo de negocio y vino mucho presión, pues llamémoslo de una manera, de pensar disruptivamente. Y claro, cuando viene este reto, que mucha gente lo llama presión, yo los llamo retos, nos obligó a ver cosas que no estábamos viendo. Entonces, te sales de ahí y empiezas a ver que hay un mercado, por ejemplo, de ventas, que dices, oye, ¿por qué no vendo mi producto en estas máquinas de autoconsumo como las de las Coca-Cola? ¿Por qué no voy a venderle a este canal o este mercado que nadie me ha atendido? Y te empiezas a cuestionar y cuando ves los tamaños del mercado dices, toma chango tu banana, es enorme, pero a veces por no tener la información o por tomar la decisión con nuestras creencias, las tomamos mal. Una vez me presentaron un producto y me dejaron ver que íbamos a adquirir ese producto y que yo lo iba a vender. Y cuando lo veo digo, esto no lo compra nadie, no tiene mercado, nadie lo va a querer, es muy barato, es muy corriente, lo que tú quieras. Hey, cuando me presentaron los datos del mercado y de lo que se vende, me fui para atrás. A veces queremos tomar decisiones en base a nuestra realidad, nuestra óptica y nuestra verdad y dejamos de ver lo que los demás están viendo. Así que recolectar todo tipo de información, escuchar todo tipo de fuentes antes de tomar una decisión es lo más importante para mí, porque esto te da inteligencia. Tienes que, y acá te voy a poner un ejemplo, analizar las ventas actuales, estudiar el mercado, investigar a la competencia, recopilar retroalimentación de clientes, preguntarle a tu comunidad, preguntarle a tu suegra si quieres. Pero es importante que entiendas el mercado antes de que tomes una decisión. Muchas veces nos arrancamos a hacer sin siquiera saber si van a funcionar las cosas. Y eso nos lleva al punto número 3, analizar la información. ¿Cuántas veces tenemos muchísima data? Tenemos estos planes de negocio enormes y nadie analiza la información. Incluso hoy en día en el mercado de ventas, de consumo masivo, información es lo que más hay. Big data, ventas por cada uno de los clientes. Lo tenemos incluso a nivel detalle. Pero ¿quién se toma el tiempo de analizar la información, de entender, no ver y no asumir? Ojo, es muy importante que analizar significa llegar a conclusiones, entender realmente, no solo, ay, sí, las ventas crecieron 20%, pero ¿por qué crecieron 20%? Examinar los datos recolectados para identificar patrones, tendencias y posibles causas del problema es crítico. Te voy a poner un ejemplo. Descubrimos que nuestras ventas han bajado en ciertas regiones debido a la falta de presencia en línea. No estamos vendiendo en línea o tenemos poco inventario en las bodegas de esa zona, en lugar de estar diciendo que es porque estamos caros. Cuando tú entiendes y analizas la situación, puedes llegar a una mejor solución. Pero si no haces ese proceso, estás pelas. 1, definir el problema. 2, recopilar información. 3, analizar y entender la información. El punto número 4 para tomar decisiones estratégicas para mí, en mi fórmula, es generar lo que creo que es una de las herramientas más poderosas de los líderes: opciones y alternativas. Si tú no tienes opciones alternativas y simplemente te quedas con el no es posible, estás pero bastante pelas. Crear una lista de posibles soluciones o estrategias, tormenta de ideas, round robin, llámenlo como ustedes quieran, para alcanzar la meta, y muchas de ellas disruptivas, es dígame cómo, sí, qué necesitamos, no pongámonos locos, rompamos esquemas, pensemos fuera de la caja y rompamos la caja. Es mucho mejor que no proponer nada o decir no se puede. Les voy a poner un ejemplo. Podemos mejorar nuestra tienda en línea o nuestra tienda física lanzando una campaña de marketing digital para abrir otras tiendas físicas. ¿Por qué solo vender en línea? ¿Por qué solo hacer lo que siempre hemos hecho? Y este es uno de los grandes problemas. Por eso el líder incómodo es espectacular, porque él te va a cuestionar, te va a decir todo lo que tú no estás viendo. Y viene otro punto, el quinto, que es, ok, ya tenemos la lista de marihuanadas o de las cosas que creemos que podemos hacer. ¿Cuáles son las posibles
opción, no, evaluamos las opciones como punto número 5. Al evaluar cada una de las opciones puedes ver cuánto es lo que puede traer de regreso. Y eso es importante porque eso te va a dar priorización y decidir si es un impacto fuerte con poco esfuerzo. Consideras todos los factores, pones cuánto nos puede costar, puedes todo. Casi juegas el juego sin mover fichas, pero ves escenarios y evalúas las movidas, cuánto te cuesta, consideras todos los factores como costo, tiempo, recursos, potencial de impacto, cuánta gente. La palabra poderosa acá es qué se necesita. Un ejemplo es una campaña de marketing digital que puede ser la opción más rápida y menos costosa porque todo el mundo quiere hacer redes sociales así, ¿no? Que a veces no entienden ni siquiera su audiencia, pero si haces una buena campaña digital, estratégicamente puedes tener un alto impacto, un alto potencial de impacto en tus ventas. Pero para eso tienes que entender tu audiencia, tu mensaje. Recuerden que es importante eso. Si solo crees que tomar una decisión estratégica es poner la campaña digital y no hiciste los pasos 1, 2, 3, 4, déjame decirte que estás tomando una decisión, no necesariamente la mejor. Bueno, como paso número 6, tomas la decisión. Pero no solo, muchos llegan al punto 4 y toman la decisión. Acá no, acá ya hiciste 1 o 2 pasitos de bebés, como dicen, y tomas la decisión. Esto la vas a tomar basada en la mejor evaluación previa, obviamente. Y te voy a poner un ejemplo. Decidimos lanzar una campaña de marketing para aumentar las ventas. Al final de todos los escenarios que vimos, abrir tiendas, traer productos nuevos, traer nuevos vendedores, etcétera, lo que decidimos estratégicamente a largo plazo es que vamos a hacer una campaña de marketing digital para captar un nuevo tipo de cliente. Ese es un ejemplo. Ahora, muchos en nuestras decisiones estratégicas hacen el punto número 5 y el punto número 6 y no hacen los primeros, pero ahorita vienen los que siguen, que también son igual de importantes, que para mí es la planificación de esta implementación. Tienes que desarrollar un plan detallado para implementar la decisión, asignando responsabilidades y estableciendo cronogramas, tiempos, fuentes de recursos, las hojas de Excel, el detalle del detalle, lo que nadie quiere hacer. Y te voy a poner un ejemplo. Asignas al equipo, no sé, de marketing, defines un presupuesto y creas un calendario para la campaña. Y muchas veces esto es lo que se llama el plan de acción, con detalle, del detalle, del detalle, porque eso es lo que garantiza que la ejecución sea buena. Porque decidir cualquiera, mi hijo de 15 años decide cualquier cosa, pero no cualquiera ejecuta. La diferencia entre un buen gerente, porque vamos a hablar de gerentes, no necesariamente de liderazgo acá, a uno malo es la ejecución. Y eso trae resultados. Después viene la parte 8 del plan, que es ejecutar el plan, implementar esta decisión que tomaste según lo establecido. Y te voy a poner un ejemplo. Lanzas la campaña y vas paso a paso dándole seguimiento uno por uno y qué vamos a hacer y las juntas uno a uno y juntas de estatus y mándame los mails. Obviamente, por favor, no caigan en la reportitis, den los tiempos adecuados a tus equipos, pero acá es donde viene el seguimiento de las cosas. Muchos van a decir, oye, madre, el empoderamiento y eso está ahí. El tema es que uno confía y pero supervisa. Siempre tienes que supervisar. No te puedes desajenar, que viene del paso número 9. Supervisar la implementación y evaluar los resultados. Y supervisar no nada más se trata de preguntar cómo van. No, se trata de asegurarte que estamos llegando a los objetivos. Para eso, quizás tema de otro podcast, tienes que tener los indicadores claves de desempeño o los indicadores de acción, que para mí son igual de importantes. Se llaman en el mundo corporativo KPIs y OKRs. Estos te ayudan. A mí me gusta mucho tener tableros de control de cada proyecto y esto me hace ver en 2 fracciones de segundos si vamos bien o vamos mal. ¿A qué me refiero? Es como que vas manejando en tu coche y de repente dices, me estoy quedando sin gasolina. Bueno, lo mismo debes que tener para cada uno de estas decisiones estratégicas. Tienes que tener indicadores pocos que te digan si te estás quedando sin gasolina. Pero acá hay un ejemplo claro, es revisar los datos de ventas semanalmente, ajustar la campaña, ver si estás llegando a los clientes adecuados, etcétera. Tomar estos ajustes, que es el punto número 10, mejorar y ajustar. Déjame decirte que no hay una decisión perfecta, no hay plan perfecto. Tú puedes y necesitas hacer ajustes basados en la evaluación continua y aprender de los resultados para futuras decisiones. Vas cambiando, el rumbo no se pierde, la decisión no cambia, pero lo que vas ajustando son tácticas, acciones, decisiones pequeñas, pero que vayan al mismo lugar. Ejemplo, si la campaña no alcanza los resultados esperados, vas a tener que modificar a lo mejor la publicidad, a dónde le estás invirtiendo o consideras otras opciones
identificadas previamente en tu plan de acción, ¿no? Dicho esto, con esto cierro el proceso que a mí me gusta de planeación. Punto número 1 a punto número 10. No cometas el error de quedarte en el 4 y 5 o 5 y 6, que casi todos hacen. Por eso no tenemos un buen proceso de planeación. Y recuerden que para un líder de impacto, liderazgo de impacto es, tengo un líder diferente, un impactante, tengo un equipo de leyenda, que es un equipo de gente diferente, espartanos, incómodos, y tengo una gran planeación. Porque si no tienes planeación y no tomas decisiones estratégicas, los vas a tener desgastados y vas a volverte tóxico sin querer ser tóxico. Por eso es importante que metas este proceso en tu compañía, en tus equipos de trabajo, paso a paso, aunque lleve tiempo. Es mejor tomarse tiempo para tomar una buena decisión que brincar rápido a reaccionar y asumir y no tomar decisiones estratégicas en tu vida. Te voy a compartir frases que creo que esto es una parte nueva del podcast que voy a estar agregando para ver si te tomas nota o te quedas con esta idea del podcast. Un ejemplo, una frase que a mí me gusta, que yo uso mucho es: la estrategia no solo es un plan, es la comprensión profunda del problema. Esa es una. La segunda frase que puedo compartirte es: decidir es solo el comienzo. Entender es lo que marca la diferencia. Tercera frase para que tomes nota es: no se trata solo de decidir o de elegir, se trata de saber por qué lo eliges. La cuarta frase que te voy a compartir es: un estratega verdadero ve más allá de la decisión, comprende su impacto, ve las consecuencias. Y la última frase que hoy te quiero compartir es: las decisiones más poderosas vienen de una comprensión clara. Bueno, con eso me despido de ti el día de hoy en este podcast, que creo que ha sido un podcast que me pidieron muchísimo. Hice una encuesta de qué era el tema que querían que cubriera, y decisión estratégica, aunque yo no creí que fuera tan atractivo, creo que es muy técnico, es muy importante, creo que es mucho valor lo que acabo de compartir el día de hoy. A veces me da temor de no tocar temas que cubran lo que ustedes quieren saber. A mí me interesa compartirles mi experiencia, lo que yo he vivido de cosas que les sean útiles. A veces los dolores o lo que nos molesta son cosas más triviales, más relacionados a personas y menos técnicos, como es este caso. Pero si crees que hay un tema que te gustaría, escríbeme en los comentarios, déjame lo que piensas o qué te gustaría que yo cubra, como este caso, que creo que es uno de los puntos más importantes en un liderazgo, sobre todo cuando uno ya es gerente medio o director. Pero si eres joven y aprendes este punto, la verdad es que tienen toda la razón de decir: queremos este punto o este tema. Así que yo con gusto les comparto lo que ustedes quieran. Déjenme una relación, escríbame con confianza lo que quieran. Espero haberte agregado mucho valor el día de hoy. Esta es una cosa que a lo mejor no todo el mundo va a querer y usar, o no todo el mundo le va a interesar, porque no es hablar de cosas muy comunes. Pero si tú me ayudas a compartir esto con otras personas a las cuales sí les interese, me ayudas mucho, porque pues yo no monetizo ni nada. Si crees que este podcast mereces 5 estrellitas, por favor, regálamelas, dame like, dale seguimiento, suscríbete a mi podcast y compártelo con mucha más gente, porque pues no somos sexys, no somos famosos, no tenemos nada extraordinario. Soy una persona común y corriente como tú, que tengo muchos años de experiencia, que quiero compartirlas, que he cometido muchos errores porque nadie nos enseña a estar a cargo, y lo único que quiero hacer es poder hacer una comunidad de gente que nos ayudemos entre nosotros, que crezcamos juntos, y permíteme ser tu guía y a lo mejor crecer en este camino en el cual me ha llevado muchos años llegar, pero llegué no siendo nadie extraordinario. Así que quiero cortarte tu brecha y ahí te la dejo y nos vemos en la cima.